One Piece tiene algo mágico y es que se puede presentar a un personaje que parece súper irrelevante para la trama y que tiempo más tarde se convierta en uno de los puntos claves de la historia, como es por ejemplo el caso de Buggy. Pero es que One Piece tiene muchos casos similares, antagonistas sin más que sirvieron durante un arco para presentar cierto problema y que desaparecieron por completo de la historia. De repente 300 o 400 capítulos más tarde se nos revela que es el rey de cierto reino y que se ha hecho multimillonario. Y precisamente esto es lo que vamos a ver hoy. He recopilado a todos los antagonistas de Luffy, a todos los enemigos a los cuales se ha enfrentado el Mugiwara. He recordado el momento en el que lo vimos por primera vez y he investigado lo que está haciendo a día de hoy. En la mayoría de los casos, la historia nos concreta con detalle el paradero actual de la gran mayoría de los antagonistas, pero en ciertos casos que esto no ha sido así, he especulado lo que sería lo más lógico. Así que una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Alvida. Empecemos hablando de nada más y nada menos que Alvida. Esta es la primera antagonista de One Piece. Sí, mucha gente no la recordará, pues Luffy se la bajó de un simple y rápido puñetazo, pero es la primera antagonista sin duda alguna. Su forma original era muy diferente a la que conocemos a día de hoy, y seguramente era mucho menos poderosa de lo que es ahora, aunque todavía está lejos de ser alguien temible, al menos en el Nuevo Mundo. Tras ese puñetazo que antes os estaba hablando, Alvida se juntó con Buggy, formando la primera alianza pirata que vimos en la obra, en la cual su objetivo principal era derrotar a Luffy. Durante esta alianza consumió una fruta del diablo, la cual tiene una habilidad especial que le permite ser inmune a los golpes físicos y además le cambió por completo su aspecto. De esto ya han pasado 2 años y esta sigue aliada con Buggy y por lo tanto está como miembro de Cross Guild, una nueva organización criminal liderada por el Yonko Buggy. Hablando de este Yonko, este fue el primer gran villano de Luffy, el cual era un pirata temido en el East Blue, el mar más débil de todos. Este también era un usuario de una fruta del diablo, la cual también le permite ser inmune en este caso a las espadas o a cualquier objeto afilado. La cosa con Buggy es que luego de ser derrotado por Luffy, tuvo que reencontrar su cuerpo para poder unir todas sus partes de nuevo y poder volver a ser él, mientras formó su alianza con Alvida, y después de todo esto, mientras estaba buscando un tesoro, fue encontrado por la marina y enviado directamente a Impel Down. En la cárcel se las ingenió para pasar por desapercibida su fruta del diablo, y así cuando Luffy entró en la cárcel pudo escapar de su celda sin problemas. Como todos sabéis, la gran mayoría de los presos, sobre todo los más importantes, escaparon de la prisión y se fueron directamente a la guerra de Marineford. Tras esta guerra, Buggy fue invitado a convertirse en Shishibukai, cosa que aceptó, y tras el salto temporal y la formación de Cross Guild pasó a ser considerado como Yonko. Así que a día de hoy Buggy es considerado por el mundo como uno de los 4 piratas más notorios y poderosos de la actualidad. Capitán Kuro. Ahora es el turno del Capitán Kuro. Este es seguramente uno de los villanos más intrascendentes de la obra. Me refiero, cumplió perfectamente su papel en la trama, pero Oda lo olvidó completamente. No le ha dado más importancia al personaje como si lo ha hecho con la gran mayoría de antagonistas que veremos en el vídeo. Tras su derrota ante Luffy, se desconoce dónde está este pirata. En el manga jamás se ha vuelto a hablar de él, es decir, nunca se nos ha dicho ni que esté vivo ni muerto. Por lo que he leído, porque no lo recuerdo a la perfección, en el anime muestran que al parecer sí regresó a la vida de pirata, algo que no me desencaja para nada, pues por los acontecimientos del arco en el que apareció vimos que simplemente cayó derrotado, por lo que podría seguir perfectamente con la vida de pirata que llevaba. Así que lo más seguro es que Kurahadol a día de hoy siga ejerciendo de pirata. Don Krieg. Don Krieg era uno de los piratas más grandes del East Blue. Sin embargo, cuando nosotros lo conocimos se nos dijo que su banda quedó completamente diezmada por uno de los Shishibukais, concretamente por Mihawk, quien acabó con su gran flota de 50 barcos. Esta dura derrota llevó a Don Krieg a regresar al East Blue, donde fue derrotado de nuevo por Mihawk y más tarde por Luffy. Actualmente se desconoce dónde para este pirata, pero según mi opinión y después de validar que fuera del East Blue no es un pirata poderoso, mi apuesta personal es que se debe haber autoproclamado como el pirata más poderoso del mar más débil de todos, el East Blue, título que antes poseía Arlong. Pues sí, es el turno de hablar de este pirata, el que fue conocido como el pirata más poderoso de uno de los 4 mares. Ya todos conocemos lo que hizo este pirata en la villa de Nami y lo poderoso que era, en comparación al nivel que tenían los rivales a los que se habían enfrentado Luffy y su tripulación. Pues a día de hoy, conociendo más el mundo de One Piece, sabemos que ni siquiera era el Gyojin más poderoso de todos. Igualmente, en su momento, este enfrentamiento entre Luffy y Arlong fue espectacular, y a día de hoy la gente lo recuerda como uno de los mejores enfrentamientos que ha tenido el Mugiwara en los primeros capítulos de la obra, y como uno de los grandes villanos de One Piece. Después de que Luffy fuera capaz de derrotar a Arlong, la marina lo capturó y lo envió a la prisión. Aquí existen 3 teorías principales de qué es lo que ha pasado con él. La primera es que está en una cárcel random del mundo. La segunda, que está en Impel Down, pues recordemos que este pirata ya fue encarcelado una vez en esa prisión. Y la tercera, que está encarcelado o es esclavo en Mariejoa, y que en esta saga final donde los Mugiwara
Mugiwaras van a ir directamente a ese territorio, se van a cruzar con el Gyojin. La verdad es que esta tercera opción es la que más me gusta. Sin embargo, confirmado en la historia, solo sabemos que la marina lo arrestó después de los acontecimientos de su arco. Smoker. Este es el primer marine de la lista y la verdad que en su momento fue uno de los personajes que más dio por el culo a Luffy. En su primer enfrentamiento en Lockdown vimos por primera vez como Luffy era incapaz de ni siquiera asestarle un golpe gracias al poder de su fruta logia. A día de hoy esto ya no es una debilidad para prácticamente ningún personaje, pero en ese entonces era un hándicap muy importante, donde ni siquiera nosotros como espectadores conocíamos alguna forma para poder golpear al usuario. De hecho, de no ser por Dragon, Luffy hubiese sido atrapado en ese lugar por Smoker. Tras poder escapar del lugar, Smoker siguió la banda hasta Arabasta, donde por primera vez este nombró a los piratas de Luffy como la tripulación de los Sombrero de Paja. Es decir, el apodo de los Mugiwara existe gracias a él. Y ya todos sabéis lo que pasó con este marine. Tras el salto temporal siguió persiguiendo a los Mugiwaras hasta que vio en Punjazar que ya no era rival para Luffy, que este estaba a años luz de su poder. A día de hoy, tras estos eventos, Smoker se convirtió en el líder del G5, la quinta división de la marina, reemplazando a Vergo con el fin de tener a sus enemigos cerca, siguiendo con su rol de capturar a los piratas más buscados. Wapol. El siguiente antagonista de One Piece fue nada más y nada menos que Wapol, y la verdad que su historia es realmente sorprendente. Wapol es el antiguo rey del reino de Drum. Se vio obligado a convertirse en pirata después de que los piratas de Barba Negra atacaran el reino de Drum en el cual estaba gobernando, con lo cual debemos de mentalizarnos de que realmente este no era un pirata como tal. Su sueño, si así se puede considerar, es ser rey de un reino. Tras caer derrotado frente a Luffy y ser enviado a la otra punta del territorio de Drum, este cayó en una isla completamente random donde montó su propio imperio. Wapol empezó de la nada. Era prácticamente un vagabundo sin el prácticamente y con la chatarra que comía construía juguetes, lo que llamaba la atención de los niños y montó su primer pequeño negocio, el cual empezó a funcionar sin ninguna explicación lógica. Bueno, al menos aparentemente, porque varios científicos descubrieron que ese metal era especial, considerándolo como un nuevo tipo de metal, el cual se nombró como metal Wapol. Este acontecimiento hizo que Wapol se convirtiera en una de las personas más ricas del mundo. Incluso este se llegó a casar con la Miss Universo, convirtiéndose automáticamente no solo en una de las personas más ricas del mundo, sino también en una de las más influyentes y populares. Todos estos éxitos permitieron a Wapol convertirse en el gobernante de un nuevo reino llamado el malvado reino de Black Drum. Lo último que sabemos de él es que estaba presente durante la Reverie de este año, que presenció el asesinato de Cobra a manos de Imu y los 5 ancianos, y que por lo tanto a día de hoy este es considerado como un fugitivo al huir y refugiarse con Morgan y Vivi. Sí, seguramente uno de los plot twists más grandes de One Piece lo tiene un personaje que parecía intrascendente para todos, y que seguramente tendrá un papel fundamental en esta saga final: Crocodile. Este es seguramente el antagonista más poderoso al que Luffy se ha enfrentado en comparación al poder en el que estaba en ese momento. Antes de enfrentar a Luffy, Crocodile tuvo un enfrentamiento contra Barba Blanca en el cual fue totalmente humillado. Tras esto formó su organización criminal Baroque Wars con el objetivo de hacerse con una de las 3 armas ancestrales. Este plan estaba bajo el nombre de Operación Utopía. Sin embargo, a pesar de estar durante años preparando todo al milímetro, esta organización perdió ante la llegada de los Mugiwaras, y por lo tanto sus planes fueron frustrados. Tras su derrota fue enviado a Impel Down, donde al igual que Buggy muchos presos pudo escapar de la prisión y participó en la guerra de Marineford. Tras el salto temporal, lo último que sabemos es que gracias a un dinero que le había prestado el ex Ichibukai a Buggy, se pudo formar Cross Guild, organización criminal liderada por estos dos y Mihawk. Bellamy. Este es el antiguo capitán de los piratas Bellamy, así como un antiguo subordinado de los piratas Don Quijote. La primera aparición de este personaje, bueno, es diferente. Luffy le rompe la cara de un one shot. No voy a entrar mucho en detalle, pero este personaje era uno que por su naturaleza le hacía no creer en los sueños de los demás. Ni siquiera en los sueños. Él pensaba fuertemente en una nueva era y pensaba que iba a llegar después de que acabara esta era de los sueños. Una era que según él era estúpida. No entendía cómo la gente podía soñar con el One Piece o con convertirse en el rey de los piratas. ¿Cómo la gente va a creer que existe una isla en el cielo? Pero bueno, esto ahora no viene al caso. Tras los acontecimientos de Haya, su siguiente aparición fue en la saga de Dressrosa, siguiendo estando aliado a los piratas de Don Quijote. En ese arco Luffy no quiso acabar con él, vio lo que Doflamingo realmente le importaban sus subordinados, literalmente nada, y tras concluir este arco, Bellamy se retiró de la piratería, rechazando convertirse en un subordinado de Luffy, aunque igualmente aceptó una Vibrecar por parte del Mugiwara
Mugiwara por si nunca necesitaba su ayuda. Tras estos acontecimientos, como os he dicho, se retiró de la piratería y además se le ha visto trabajando en un negocio que consiste en fabricar banderas de piratas, Enel. El caso de este personaje es bastante curioso. Pienso que es el caso más popular de todos, pues todo el mundo sabe dónde está o dónde debería estar por lo último que vimos. Ya todos sabéis su historia. Tras perder el territorio de Skypiea después de caer derrotado ante Luffy, este se fue a la luna y ahí estableció su imperio y su tripulación, si así se le puede llamar de alguna manera, porque eran autómatas espaciales. Esto es lo último que conocemos sobre él. A día de hoy desconocemos su paradero, aunque según yo pienso que seguramente para la batalla final contra el gobierno mundial volverá a aparecer. Creo que esta batalla es tan importante que creo que afecta a toda la gente del mundo, por lo que seguramente Enel querrá participar con su objetivo y con su nuevo ejército. Pero a ciencia cierta no sabemos absolutamente nada de su paradero actual, porque lo último que sabemos de él es de hace 2 años. Rob Lucci. Este es para mí uno de los mejores antagonistas de la historia, y ya todos sabéis el rol que tomó durante el arco de Water 7 y Enies Lobby. Este es un agente del gobierno mundial y uno de los mejores miembros del Chipper Pol. A pesar de esto, cayó derrotado frente a Luffy en uno de los mejores combates que ha tenido el Mugiwara. Tras esto, Rob Lucci quedó en coma varios días. Pudo sobrevivir gracias a sus compañeros del Chipper Pol que lo sacaron de la isla. Tras el CP9 fracasar en su objetivo de recuperar los planos de Plutón y dejar vivir a Robin, Spandam, su líder, mandó a un grupo de marines en busca de ellos para capturarlos. No lo consiguieron, el CP9 logró escapar y Rob Lucci a través de un Dendemushi advirtió a Spandam que si no los dejaban en paz irían a por él. Tras el salto temporal, Rob Lucci y la gran mayoría de los miembros del CP9 fueron ascendidos al CP0. Luego vimos cómo estos se encontraban en Mariejoa mientras estaba celebrando el leveling. Y por último, lo que hemos podido ver es que Rob Lucci está en el Head, cumpliendo las órdenes directas del gobierno mundial y el Gorosei, y que ha tenido un mini enfrentamiento contra Luffy. Garp. A ver, técnicamente fue un rival de Luffy durante un periodo muy corto de tiempo. Durante el arco de regreso a Water 7 apareció el legendario almirante de la marina Garp para presentarse como el abuelo de Luffy, y persiguió a los Mugiwaras durante su huida de la isla. En Marineford volvimos a ver al almirante defendiendo a los marines, e incluso tuvo su mini, muy mini, tan mini que no hizo absolutamente nada, enfrentamiento contra Luffy. Bueno, se dejó pegar un puñetazo básicamente. Lo último que sabemos de él es que tras escuchar sobre el secuestro de Kobe por parte de Barba Negra, Garp se presentó en el territorio del Yonkou para recuperarlo. El almirante llegó a la isla junto a algunos de los miembros de SWORD, y tras provocar una gran revuelta, Garp se sacrificó para que todos los marines que participaron en el incidente salieran a salvo. Por lo que lo último que sabemos de él es que sigue en Hachinosu. La teoría más popular dice que van a acabar con él, pero personalmente, conociendo a Oda y a Barba Negra, considero que lo más probable es que se use como una moneda de intercambio para conseguir que Hachinosu se convierta oficialmente en un territorio de Barba Negra. Así que de momento sabemos que está en Hachinosu y lo más probable es que esté vivo. Gekko Moria. Este es seguramente el antagonista más infravalorado de la obra, que sí, reconozco que no ha tenido las mejores apariciones que puede tener un personaje, que siempre ha acabado humillado, pero si realmente analizamos al personaje como tal, considero que en general la comunidad es injusta con él. Pero bueno, sobre eso ya hablaremos cuando toquen algún vídeo dedicado a este Shishibukai. Tras la derrota ante los Mugiwaras y su aparición en la batalla de Marineford, lo último que vimos sobre él es que apareció en Hachinosu para recuperar a Absalom, aunque este último fue aniquilado previamente por los piratas de Barba Negra. Tras esta aparición, Gekko Moria estaba vendido en el territorio de un Yonkou, y no hemos visto nada más sobre este personaje. Existen 3 teorías principales. Las voy a contar de menos a más probables. La primera dice que Moria escapó del territorio de Barba Negra, algo muy complicado teniendo en cuenta que el Yonkou se encontraba ahí. La segunda, que han acabado con él para hacerse con el poder de su fruta del diablo. Y la tercera, y la más probable según yo, es que está preso en Hachinosu. Me gustaría saber qué pensáis vosotros al respecto. Barba Negra. A ver, pongo a Teach en el vídeo porque intercambió un puñetazo con Luffy en Impel Down, pero técnicamente hasta la saga final no será un rival real de Luffy. Obviamente son rivales, Luffy le odia por ser la pieza principal de la muerte de su hermano, pero todavía no hemos visto buenos puñetazos entre ellos. Eso es lo que me refiero. Tras este mini choque que tuvieron en la prisión, Barba Negra no ha parado de hacer cosas. Hago un resumen muy rápido donde seguro que me dejo cosas importantes. Reunió a los miembros más poderosos del nivel 6 y los unió a su tripulación. Participó en Marineford y robó la fruta más destructiva de todas, la cual poseía el Yonkou Barba Blanca. Durante el salto temporal se convirtió en Yonkou. Luego empezó su caza a usuarios de frutas para convertir a sus nakamas en todos usuarios. Ha derrotado a Law para obtener todas sus copias de los Roa Poneglyph. Ha secuestrado a Pudding para poder entender el significado de estas piedras. Y lo último que sabemos sobre él es que ha intentado convertir su territorio en uno oficial reconocido por el gobierno mundial. Para ello secuestró a Kobe y tras perder esta moneda, como os he comentado antes, todo parece indicar que se jugará esta misma carta con Garp.
por lo que a día de hoy se encuentra teóricamente en Hachinosu. Poco más sabemos sobre él, aunque todo parece indicar que en los próximos capítulos lo veremos en acción, pues estamos ya en la saga final y quedan los arcos que quedan. Jody Jones. Para muchos este es el Arlong de AliExpress, uno de los antagonistas menos queridos por el fandom, y aunque al igual que con Gecko Moria pienso que está bastante infravalorado porque su historia de fondo es muy interesante e importante para la trama, sí es verdad que al personaje como tal le falta algo. Seguramente sea poder, pero bueno, que le faltan varias cositas. Tras caer derrotado ante Luffy, simplemente se me ocurren dos opciones. La primera es que siga preso en la prisión de la isla Gyojin, y la segunda es que esté ya muñeco, porque lo último que vimos de él es que estaba ya tiesísimo dentro de la prisión, por lo que quizás ahí ya pegó su último suspiro. Doflamingo. Doflamingo es más que un antagonista, es el mejor villano que ha tenido hasta ahora One Piece. Un hombre que en el pasado ostentó el título de Shichibukai y que se autoproclamó como rey del reino de Rosa para hacer sus planes más malvados. Todos conocéis a Doflamingo y su naturaleza manipuladora y despiadada. Tras su derrota contra Luffy, este fue enviado directamente a Impel Down, y aunque Jack intentó recuperar a Doffy de las manos de la marina, no fue capaz y finalmente acabó en la cárcel. Lo último que sabemos de él es algo que hemos visto recientemente en el manga, y es que efectivamente sigue estando en la gran prisión submarina. De hecho, le hemos visto hablando con el propio Magellan sobre el mensaje de Vegapunk. Big Mom y Kaido. Bueno, he decidido poner a estos dos ex-Yonkous juntos porque su final ha sido el mismo. Ambos han sido los protagonistas de los últimos arcos de One Piece. Por su parte, Big Mom era la reina del reino de Whole Cake, uno de los territorios, por no decir el que más seguros de todo el mundo. Pues penetrar este territorio es algo prácticamente imposible. Contaba con un poder militar enorme y su objetivo era hacerse cada vez más fuerte para algún día conseguir el One Piece. Sin embargo, tras caer derrotada ante Kid y Law, parece que su personaje ha acabado, sobre todo por una frase que dijo una de sus hijas. Pudding, al ser secuestrada por los piratas de Barba Negra, dijo: si mamá estuviera viva, no dirían esas tonterías, algo que da a entender que está muerta. Igualmente, mi opinión es que Oda no ha querido confirmar que esté muerta, incluso dejando algunos detalles para que algunos puedan especular que en verdad está viva por si más adelante la necesita, pero para la trama por defecto está muerta a menos de que Oda la necesite. En cierto sentido, esto ya ha pasado con Monet, dejó un detalle para que se pudiera especular que estaba viva, pero ya no la necesitó y por lo tanto no ha vuelto a aparecer. En cuanto a Kaido, este era conocido como la criatura más fuerte del mundo, y su batalla contra Luffy, a pesar de que para mi gusto personal fue más larga de lo que debería, lo que vimos en Onigashima fue una batalla legendaria. En este caso no tenemos confirmación por nadie, ni de que esté vivo ni de que esté muerto, pero su destino debería de haber sido el mismo que el de Big Mom, por lo que opino exactamente lo mismo. Para la trama, por defecto está muerto a menos que Oda lo necesite. Personalmente yo pienso que ni Big Mom ni Kaido volverán a aparecer en la trama, simplemente porque es demasiado poder junto, por lo que sería demasiado dolor de cabeza encontrar una manera para que estos dos pudieran caer otra vez más, y más teniendo en cuenta que el objetivo ahora mismo es derrocar al gobierno mundial, así que lo más probable es que no volvamos a saber de ellos. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejar un like, un comentario, suscribiros, que el canal está yendo viento en popa. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.